Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal, El Buen Camino. Yo soy Isaac Hernández y hoy les traigo otro tema fundamental para los creyentes del Evangelio. En esta ocasión se trata de la doctrina de la resurrección. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La doctrina de la resurrección es una de las más básicas en el Evangelio de Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Vamos a verlo, vamos a buscar Hebreos 6, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo considera que esta enseñanza de la resurrección de los muertos es básica en el cristianismo. Sin embargo, a pesar de que esta doctrina es muy básica, lamentablemente hoy podemos decir que la gran mayoría de los cristianos no la conocen, o no la comprenden, o simplemente la rechazan. Esto no es nuevo. La Biblia nos habla que en la época de Jesús ya existían un grupo de judíos que no creían en la doctrina de la resurrección. Este grupo se llamaban los saduceos. Vamos a leer un poco acerca de los saduceos. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, que Jesús tuvo un encuentro con este grupo de personas. Y vamos a ver lo que dice. Vamos a leer Mateo 22, versículo 23 en adelante. Dice así: ese mismo día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con la viuda para levantar descendientes a su hermano. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos, y dejó su esposa a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta los 7. Y después murió también la mujer. Ya que todos la tuvieron, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Jesús respondió: erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento. Serán como los ángeles del cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Bien, entonces aquí vemos que los saduceos no creían en la doctrina de la resurrección. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque ellos creían en doctrinas inventadas por los hombres, específicamente doctrinas inventadas por los antiguos filósofos griegos, por Platón, por Aristóteles. ¿Y qué creían estos filósofos? Pues ellos decían que el ser humano tiene un alma inmortal, que cuando la persona muere, esa alma sale y se va a un lugar debajo de la tierra en el cual experimentaría la felicidad absoluta. Eso si se portó bien. Si se portó mal, pues sufriría un castigo. Pero independientemente de si fue bueno o fue malo, tendría una vida eterna allí en ese lugar, llamado el Hades. Entonces, esto era lo que creían los antiguos griegos y también lo que creían los saduceos. De hecho, los antiguos griegos, cuando alguien les hablaba acerca de la doctrina de la resurrección, ellos se burlaban. Esto lo dice el libro de los Hechos. Vamos a buscarlo, Hechos capítulo 17. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar el evangelio, pues ellos lo recibieron porque querían escuchar lo que él quería decir. Pero veamos lo que dice el versículo 32, cuando él les mencionó la doctrina de la resurrección. Dice, versículo 32, en cuanto oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. ¿Ven? Entonces, para los antiguos griegos, pues era absurdo que alguien les dijera que los muertos resucitan, que Dios le promete a las personas que los va a resucitar, porque ellos creían que cuando la persona muere, va a un sitio donde experimenta la felicidad absoluta. Y si tú estás en un sitio así,
¿por qué querrías volver a vivir en un mundo como este, un mundo de sufrimientos? Entonces, esto mismo que creían los griegos, pues también esto es lo que creen la mayoría de cristianos hoy día. Los cristianos de hoy creen que cuando las personas mueren van a un lugar donde se experimenta la absoluta felicidad, que las personas cuando mueren van al paraíso, a la presencia de Dios, y allí están gozando para siempre. Sin embargo, ¿realmente es eso lo que enseña la Biblia? Hace un tiempo atrás fui invitado a una predicación que iba a hacer una persona que iba a predicar el Evangelio de Cristo, supuestamente. Entonces yo me apersoné allá, fui a escuchar lo que él quería decir y sin embargo esta persona dijo varias cosas que no concuerdan con lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que dijo fue esta frase que se me grabó. Él dijo, todos vamos a vivir eternamente, solo que unos viviremos en el cielo y otros vivirán en el infierno. Esta frase no es algo que él se haya inventado en ese momento. De hecho, eso es lo que creen la mayoría de cristianos hoy día. Pero realmente es así. La Biblia enseña eso de que todos vamos a vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. Hace poco también veía un video, un short en YouTube que me apareció. Y bueno, decía que había muerto un predicador X, un predicador cristiano. Yo no lo conozco, no sé quién era. Así que me metí en los comentarios para ver qué decía la gente acerca de esta persona, quién era y por qué murió. Y lo que vi que la mayoría de las personas decían, repetían siempre una frase, el alma es inmortal. El alma es inmortal y por eso yo sé que él está en el cielo con Dios, que está en el paraíso. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia. Las escrituras enseñan que el alma es inmortal. Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos a leer la primera parte del versículo que dice así. El alma que pecare, esa morirá. Esto es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que todos vamos a vivir para siempre. La Biblia es clara cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. De hecho, la Biblia dice que quien enseña que el alma es inmortal, que no importa si pecas o no pecas, igual vas a vivir para siempre, es Satanás. Recordemos que en el libro del Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes pecan, si ustedes se comen ese fruto, morirán. Vino entonces la serpiente, que es el diablo, y Satanás, y le dijo, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Vamos a verlo, vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos que Satanás es quien dice que no moriremos, independientemente de si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, si pecamos o no. Él dice que vamos a vivir para siempre, que vamos a ser como Dios, porque Dios es inmortal. Sin embargo, nosotros, como seres creados, no somos inmortales. La Biblia nos enseña que todos vamos a vivir para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que nadie va a vivir para siempre. De hecho, Dios desea darnos la vida eterna, pero eso no es algo con lo que nosotros nacemos, sino que es un regalo que Dios nos quiere dar. Vamos a verlo. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice así, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces vemos que Dios quiere darnos la vida eterna y Él desearía dárnosla a todos, pero la verdad es que no todos vamos a recibir esa vida eterna, porque para recibirla necesitamos entrar en su plan de salvación. Y ese plan de salvación consiste en aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Vamos a leer Romanos 6, versículos 22 y 23, que dice así, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos aquí que la vida eterna es un regalo que Dios nos da, nosotros no lo merecemos, pero Él se lo da no a todos, sino a aquellos que entran en el plan de salvación, que aceptan a Cristo como su Salvador y que por lo tanto son transformados, son santificados. Una persona que vive en el pecado y que se complace en el pecado y que no acepta a Cristo como su Redentor, como su Salvador, pues esa persona no va a recibir la vida eterna. Ahora, las personas que reciben este regalo de Dios, que es la vida eterna, lo reciben en el momento en que mueren. Ciertamente eso es lo que creen la mayoría de cristianos hoy día, pero vamos a ver si eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a volver a leer lo que les respondió Jesús a los saduceos. Vamos al Evangelio de Mateo, versículos 31 y 32, que dice así: y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hoy día la mayoría de cristianos piensan que Dios es un Dios de muertos, así como creían los saduceos. Ellos creían que cuando la persona muere, su alma se sale y se va a la presencia de Dios, estando muerta. Sin embargo, Jesús le dice, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Para que una persona vaya al cielo, para que una persona vaya a la presencia de Dios, necesita estar viva. Si nosotros investigamos todas las personas en la Biblia que fueron al cielo, nos vamos a encontrar con que todas ellas estaban vivas cuando fueron al cielo. Les puedo citar el caso de Enoc. Enoc fue traspuesto y fue llevado al cielo. También está el profeta Elías, el cual no murió, sino que fue llevado al cielo. Él no conoció la muerte. Asimismo, el apóstol Pablo en una ocasión, en una de sus cartas, él menciona que él conoció a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Él no lo dice abiertamente, pero este hombre en realidad es él mismo. Él no lo dice por humildad, pero en realidad este hombre que fue llevado al cielo es él. Y fue llevado al cielo estando vivo, no estando muerto. Y de hecho, esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no es que cuando muera va a ir al cielo. La esperanza del cristiano es que cuando muera va a descansar en paz en el sepulcro hasta que Cristo venga y lo resucite para llevarlo al cielo. Lo va a llevar al cielo vivo, no muerto. Vamos a ver esto en las Escrituras. Busquemos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Pues según la Biblia, son las personas que están muertas. Recordemos el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, que cuando murió, Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Ellos pensaron que él estaba hablando literalmente, y por eso le dijeron, Señor, si duerme, entonces se va a sanar. Pero como Jesús vio que no le entendieron, entonces fue claro con ellos y le dijo, Lázaro murió, Lázaro ha muerto. Entonces, cuando la Biblia habla de personas que están dormidas, en realidad se refiere a personas que están muertas. Entonces aquí el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, cuando habla acerca de los que duermen, está hablando acerca de las personas que están muertas. Lo voy a repetir, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Está diciendo que Dios va a traer a los que durmieron, a los que murieron creyendo en Jesús. ¿Lo va a traer de dónde? Lo va a traer de la sepultura, del sepulcro. Ellos están muertos, están en el sepulcro, y así como Dios resucitó a Jesús, así mismo va a resucitar a los que murieron creyendo en Cristo. Esta es la esperanza del cristiano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección en la iglesia primitiva, porque ya allí había cristianos que no creían en la doctrina de la resurrección. Decían que los muertos no resucitan, creían en esas doctrinas paganas de las cuales ya hemos hablado. Y él los rectifica. Él le dice que si no creen en la doctrina de la resurrección, entonces no pueden creer en Jesús. Porque si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces Él me puede salvar, Él puede ayudarme, puede hacer un milagro por mí, puede interceder por mí. No puede. ¿Por qué? Porque los muertos, según la Biblia, nada saben. Vamos a verlo. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, que dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, según la Biblia, los muertos nada saben, ellos no nos pueden ayudar. Entonces, si la resurrección de los muertos es falsa, entonces Jesús no resucitó, y si Jesús no resucitó, entonces Él no puede interceder por nosotros, no nos puede ayudar, no nos va a escuchar cuando le oremos a Él, cuando hablemos con Él, porque está muerto, y los muertos nada saben. Aquí en estos versículos de 1 Corintios, el capítulo 15, los que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo no cree lo que creen la mayoría de cristianos hoy día, de que cuando la persona muere se va al cielo. Porque él dice, vamos a repetirlo acá, el versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si la doctrina de la resurrección es falsa, entonces las personas que murieron creyendo en Cristo perecieron, ya se perdieron, no van a resucitar más, no van a vivir más. ¿Por qué? Porque la esperanza del cristiano, como ya lo dijimos, no es que cuando muera se va a ir al cielo, sino que cuando muera va a descansar tranquilo en el sepulcro hasta el día que Cristo venga y lo resucite. Esa es la esperanza del cristiano. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Aquí está hablando Jesús y dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto es lo que enseñaba Jesús y es lo que enseñaban los apóstoles. Ellos no enseñaron que cuando la persona muere se va al cielo. Ellos enseñaron que cuando la persona muere va a ir tranquila al sepulcro con la esperanza de que cuando Cristo venga los va a resucitar para llevarlos al cielo. Porque como dijimos, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. De hecho, esto mismo es lo que creía la hermana de Lázaro. Recordemos que Jesús resucitó a Lázaro. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, lo recibió una de sus hermanas y ella le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, él no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Vamos a leerlo, vamos a buscar el Evangelio de Juan y vamos a buscar el capítulo 11, el versículo 20, que dice así: cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús respondió: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día final. Bien, entonces vemos que Marta conocía la doctrina de la resurrección. Ella sabía que su hermano Lázaro
no estaba en la presencia de Dios disfrutando de una vida plena, sino que él estaba muerto en el sepulcro, pero ella sabía que cuando el Cristo venga en su segunda venida, en el día final, lo iba a resucitar, porque esa es la esperanza del cristiano. Esta era la esperanza que ella tenía, esta era la esperanza de todos los cristianos del Nuevo Testamento. Lamentablemente, esta doctrina ha sido olvidada con el pasar de los tiempos, pero eso era lo que enseñaba Jesús, eso es lo que enseñaban los apóstoles y es lo que enseña toda la Biblia, porque toda la Biblia enseña un solo evangelio, no hay más evangelio, hay un solo evangelio, y es el evangelio de Cristo. Esta misma esperanza también la tenía el rey David. David no pensaba que cuando él muriera se iba a ir al cielo. Vamos a verlo, vamos a buscar el libro de los Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 25 al 28. Dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, aquí el apóstol Pedro está citando el Salmo 16, un salmo escrito por David, por supuesto. Y si vemos el versículo 26, dice aquí, y aún mi carne descansará en esperanza. La esperanza de David era que su cuerpo, cuando él muera, va a descansar tranquilo en el sepulcro. ¿Por qué razón? Lo dice en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el infierno. Esta versión de la Biblia utiliza la palabra infierno. Sin embargo, la palabra infierno no aparece en ninguna parte de la escritura originalmente. Esta palabra fue agregada por algunos traductores. Pero si buscamos otras versiones de la Biblia, vamos a buscar, por ejemplo, lo que dice esta versión que tengo por acá, que es la Reina Valera 2000. En esta Biblia dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, entonces, esta es la esperanza de David. Él tenía la esperanza de que iba a ser resucitado por Dios. ¿Cuándo? Pues cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces, por eso él dice que su cuerpo va a descansar tranquilo en el sepulcro. Tal vez algunos me digan, bueno, sí, el cuerpo de David está en el sepulcro, pero su alma está en el cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que creen muchos. Pero no, no es así. Si vemos más adelante en el versículo 34, Hechos 2, versículo 34, veamos lo que dice el apóstol Pedro. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está claro, David no subió al cielo. David no está en el cielo. David está en el sepulcro. Eso es lo que enseña la Biblia. Que las personas cuando mueren están en el sepulcro. Están descansando hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él los resucite para llevarlos al cielo. Ahora, ¿enseña la Biblia que solamente los justos van a resucitar? Pues no, no es así. La doctrina de la resurrección enseña que todas las personas van a resucitar, todos los muertos van a resucitar. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice así, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como así en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí lo dice, todos los muertos serán vivificados, todos los muertos resucitarán. Es decir, que no solamente los justos van a resucitar. La Biblia enseña que todas las personas van a resucitar. Una persona puede decir, yo no creo en Adán, pero aún así esa persona muere por causa del pecado de Adán. Y así como todos mueren por el pecado de Adán, así todos van a resucitar gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque la persona diga, yo no creo en Jesús, igualmente esa persona va a resucitar. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Aquí está hablando Jesús y dice esto. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien
saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Pues Jesús es muy claro. Él dice que primeramente que los muertos están ¿dónde? En el sepulcro. Pero él dice que va a llegar el día, va a llegar la hora en que todos los que están en el sepulcro van a oír su voz y van a resucitar, van a salir de allí. Pero unos van a salir para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces hemos visto que todas las personas van a resucitar según la Biblia, pero no todos van a resucitar al mismo tiempo. La Biblia enseña que hay varias resurrecciones. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, que dice así: pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Él dice que todas las personas van a resucitar, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? Entonces esto es lo que enseña la Biblia. Primero resucita Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, los que murieron en Cristo, los que murieron con la esperanza, los que murieron creyendo en Jesucristo como su Salvador, ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Él va a venir y los va a resucitar. Pero aquí el apóstol Pablo no menciona otra resurrección, que ya la vamos a ver. Vamos a buscar lo que dice Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿cuándo es que las personas reciben su recompensa, la vida eterna? ¿En el momento en que mueren? Pues no, la van a recibir en la resurrección de los justos, en el último día, cuando Cristo venga en su segunda venida y los resucite. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces vemos que el apóstol Pablo está diciendo que no todos dormiremos, es decir, no todas las personas van a morir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga va a haber un grupo de personas cristianas que van a estar vivas. Y Pablo se incluye entre ellas porque él deseaba estar, en varias partes de su carta, él muestra que él deseaba estar vivo cuando Cristo viniera. Él no sabe cuándo Cristo viene, pero él mostraba ese deseo de estar vivo cuando Cristo venga, y por eso se incluye aquí entre los que estén vivos. Él dice, nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados junto con aquellos que resucitaron. Las personas que resucitan reciben un cuerpo inmortal, y las personas que permanecen vivas hasta ese momento no resucitan porque no están muertas, pero igual son transformados y reciben un cuerpo inmortal. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, dice así: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Qué significa vivieron? Significa que resucitaron. Él dice que vio a aquellas personas que han sido asesinadas por predicar el Evangelio de Cristo durante toda la historia, tanto las personas que fueron perseguidas desde los principios de la iglesia, como aquellas personas que van a ser perseguidas al final, cuando se haga aquel decreto de muerte, del cual habla también el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, de lo cual podemos hablar después. Pero él dice que estas personas que están muertas vivieron, es decir, que resucitaron. Él primero dice que dio sus almas, pero ¿qué es el alma según la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a buscar el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano, Génesis capítulo 2,
Y vamos a buscar el versículo 7, que dice así. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces vemos que el alma no es algo que la persona tiene adentro y que sale cuando muere. Vemos que el alma es lo que se forma cuando Dios sopla su espíritu, su aliento de vida en un cuerpo inerte. Cuando eso sucede, entonces esa persona, ese cuerpo, junto con el espíritu de Dios, se convierte en un alma viviente. Es decir, la palabra alma en la Biblia en realidad representa a una persona viva. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no cabía ni un alma, estamos diciendo que no cabía ni una persona más, una persona viva. Cuando decimos voy a ganar almas, estoy diciendo que voy a ganar personas para Cristo. ¿Ok? Entonces eso es lo que enseña la Biblia acerca de lo que es el alma. Entonces él vio la vida de estas personas. ¿Dónde la vio? Pues recordemos que la Biblia dice que se abrieron los libros en los cuales están escritas todas las cosas que han hecho las personas en su vida, ¿verdad? Entonces allí se ve la vida de esas personas. Pero luego esas personas fueron resucitadas, vivieron. Vamos a seguir leyendo el versículo 5 de Apocalipsis 20. Dice así, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, está diciendo que hay otra resurrección, que así como las personas que murieron con su esperanza en Cristo como su Salvador, son resucitadas o fueron resucitadas cuando Cristo vino, asimismo, las otras personas, los otros muertos, también resucitan, pero resucitan ¿cuándo? 1000 años después. ¿Ok? Y dice, bienaventurado, el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, las personas que resucitan cuando Cristo venga, estas personas no van a morir otra vez, sino que van a tener vida eterna. Ellos no morirán nunca más. Sin embargo, las otras personas, los que resucitan después, esas personas que no murieron en Cristo, que resucitan después de 1000 años, esas personas resucitan, pero no para recibir la vida eterna, sino para recibir la muerte eterna. Vamos a verlo. Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. ¿Qué está diciendo? Pues que resucitaron, los muertos resucitaron. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Aquí pues se utiliza la palabra Hades. Algunas Biblias dicen el infierno. Sin embargo, ya dijimos que el infierno no aparece en ninguna parte de la Biblia. Es una palabra que es agregada por los traductores. La palabra original es el Hades y el Hades es simplemente el sepulcro. La muerte y el sepulcro entregaron a los muertos que estaban en ellos. Es decir, que las personas que estaban muertas resucitaron, lo que ya habíamos dicho. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Verdad? Todas las obras de cada persona están escritas en los libros que están en el cielo. Y esos libros son abiertos en el día del juicio y las personas son juzgadas. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Ok? Entonces vemos que hay un lago de fuego. Ese lago de fuego no es el infierno. Porque de hecho hay algunas Biblias que dicen la muerte y el infierno fueron arrojados en el infierno. Pero ¿cómo puede el infierno ser arrojado en el infierno? Es porque en realidad la palabra Hades no significa infierno. Y el lago de fuego tampoco es el infierno. La palabra infierno fue agregada por los traductores a algunas versiones de la Biblia. Aquí dice la muerte y el Hades, es decir, la muerte y el sepulcro fueron arrojados al lago de fuego. Está diciendo de una forma poética que la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro ya no van a existir más. ¿Por qué? Porque las personas justas van a recibir la vida eterna y las personas pecadoras, las personas que no fueron, que sus pecados no fueron perdonados por Cristo, porque en realidad todos somos pecadores, pero las personas que no recibieron a Cristo como su Salvador, esas personas no van a recibir la vida eterna, sino que van a ser arrojados al lago del fuego para sufrir la segunda muerte, para morir. Y por eso, si son destruidos todos los pecadores, ¿qué sucede con la muerte y con el sepulcro? Pues desaparece. Eso es lo que dice aquí. Dice, esta es la segunda muerte.
el lago de fuego. ¿Ok? Ese lago de fuego al cual son lanzados los impíos no es un lago de fuego en el cual van a ser torturados para siempre, sino que es un lago de fuego al cual son lanzados no cuando mueren, no en el momento en que la persona muere, como creen la mayoría de los cristianos, sino mucho tiempo después, ¿verdad? Como lo dice la Biblia. Son lanzados allí después de que ellos resucitan, pero no son lanzados allí para que vivan eternamente. No, este lago se le conoce como la segunda muerte. ¿Por qué? Porque los que son lanzados allí vivos, son lanzados allí para que mueran, para que sufran la muerte eterna, el castigo eterno. ¿Ok? Y el versículo 15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este lago de fuego es la muerte segunda. Quienes son lanzados allí son lanzados vivos. Primero resucitan y son lanzados vivos a este lago de fuego. ¿Para qué? Para que sufran la segunda muerte, que es la muerte eterna. Ya ellos no resucitarán nunca más. De esto, del lago de fuego, de lo que es el fuego eterno, podemos hablarlo en otro video próximo. Sin embargo, hoy nos vamos a quedar hasta acá. Entonces vemos que hoy hemos aprendido, primero, que el ser humano no tiene un alma inmortal. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia enseña que en realidad las personas no van al cielo cuando mueren, tampoco van al infierno. Simplemente las personas están muertas, están dormidas en el sepulcro, hasta el día en que Cristo venga y los resucite. Los otros muertos, los que no murieron en Cristo, resucitan 1000 años después. Los que murieron en Cristo y que son resucitados cuando Cristo viene, son resucitados para recibir la vida eterna. Ellos no morirán nunca más. Pero los otros muertos sufrirán la muerte eterna en el lago de fuego. Todo eso fue lo que vimos hoy. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Les pido que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban y le den like a este video para que YouTube se lo comparta a otras personas que también lo necesitan. Esto es todo por ahora. Un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo video, Dios mediante. Y recuerden que esto es El Buen Camino.